Hola, mi nombre es Nicolás Munilla Rodríguez, estoy en el gimnasio Giré y hoy les vengo a hablar sobre los sistemas de alianzas. Los sistemas de alianzas fueron la principal causante de la Primera Guerra Mundial después del asesinato del príncipe Francisco Fernando en Sarajevo. El imperio austrohúngaro le dio plazo de un mes a Serbia para entregar a los culpables del asesinato. Pasó el mes y Serbia no entregó a ningún culpable, así que el 28 de junio de 1914 empieza la guerra por la muerte del príncipe Francisco Fernando. El asesinato del príncipe fue hecho por un grupo nacionalista que se hacía llamar la Mano Negra. Era un grupo formado por integrantes del ejército serbio. Este grupo se había fundado a principios de 1911 y uno de sus fundadores era Dragutin Dimitrevich. En ese entonces, el mapa político de Europa estaba dividido en cinco grandes potencias, que era Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia, y una casi gran potencia que era Italia. Entre estas naciones existía una gran inestabilidad de poder, eh, lo cual esto quería decir que entre estos países no había no se sabía quién tenía más poder. Austria-Hungría, Alemania e Italia formaron la Triple Alianza, mientras que Francia, Rusia y Gran Bretaña formaron la Triple Entente. Esto era más como un acto de amistad que más que una alianza. Estos países estaban dispuestos a defenderse entre sí, pero hasta dicho punto. La Triple Alianza fue creada por Otto von Bismarck en 1882. Los tres países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. El tratado fue reafirmado varias veces hasta el año de 1913, aunque Italia, cuando empezó la guerra, estaba en una situación incómoda y esa incomodidad iba creciendo cada vez más. Así que llegó un momento en que decidió pasarse al mando de la Triple Entente en el año de 1915. La Primera Guerra Mundial se dividió en tres grandes periodos. El primero de ellos fue la Guerra de los Movimientos en el año de 1914, que se basaba en utilizar múltiples estrategias de las tropas de ambos bandos con rápidos movimientos para atacar sin tener las represalias de los enemigos. La segunda etapa fue la Guerra de las Trincheras en el año de 1915. Las trincheras eran grandes fosos, más o menos de 1 o 2 metros de profundidad, que se unían unas con otras. Estas trincheras ayudaban a comunicarse entre soldados y a la vez servían como protección de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la batalla entre el ejército alemán contra el ejército inglés. En 1917 comenzó el último periodo de la guerra, que se llamó la Nueva Guerra de Movimientos o Crisis de 1917, en la cual los británicos y los franceses utilizaron un tanque de guerra como nueva arma militar, y los alemanes, por su parte, utilizaron una guerra submarina. Pero Alemania no estaba conforme con haberle ganado a Gran Bretaña y a Francia, así que decidió enfrentarse con una de las más grandes potencias que tenía Europa. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos decidió entrar a la guerra formando parte de la Triple Entente. Eh, Era tan grande el ejército del ejército norteamericano que podía suplir o reemplazar al ejército de Rusia, ya que Rusia se había retirado de la guerra por la crisis socialista rusa, En 1918 se disputó la segunda batalla de Marne, la cual se enfrentaba a Estados Unidos y Francia contra Alemania. En esta guerra Francia tuvo que desplegar muchas de sus tropas. Meses más tarde,
las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo lentamente y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania llegó un momento en que se dio cuenta que ya no tenía aliados, así que por lo que el 11 de noviembre de 1918 el nuevo gobierno alemán firmó el alto al fuego e hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron las rivalidades territoriales entre Rusia y Australia, Hungría, por la zona de los Balcanes, entre Alemania y Francia por Alsacia y Lorena. Las rivalidades económicas entre Alemania y Reino Unido, ambas querían ser las más poderosas. Estas dos naciones querían ser las más poderosas, pero la rivalidad fueron una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Y la última fueron los intereses coloniales, la crisis de los marroquíes.